Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, está online también, nos puede sintonizar las 24 horas del día. Entra por Google, le pone Radio El Pensamiento y ahí estamos. El despunte está en Spotify, YouTube y Facebook. Miren, quiero consignar en esto que voy haciendo saludos para Carlos Silva, quien nos escribió desde México. Muchas gracias por su mensaje. Ya estamos recibiendo también mensajes de México y estamos presentes en el mundo entero. Lo mismo Silvio Castillo, Víctor Cajina y Gladys Molina, quienes amablemente me han reportado las transmisiones del despunte. Y estamos, como dije, en el mundo entero. De España recibo muchos mensajes, de América del Sur, de Costa Rica, particularmente de Limón, de Liberia, de San José, de Honduras. El despunte se caracteriza por una cosa: aquí damos noticias que nadie las da y que las ocultan los grandes medios internacionales, que son manipulados, ustedes saben, dentro del juego de intereses de la geopolítica mundial. Miren, el presidente Ortega, en el acto de entrega de nuevas unidades de buses a las cooperativas de transporte intermunicipal, destacó que la recién inaugurada ruta marítima comercial directa entre Nicaragua y China ayudará a potenciar las relaciones económicas y de solidaridad entre ambos pueblos y países. Daniel saludó a Laureano Ortega y resaltó que su trabajo al frente de potenciar e incentivar las relaciones con China ha sido muy efectivo en la misión que le dimos. La misión que le dimos para abrir esas puertas, concretar esas puertas con China, esa misión formalmente se la damos desde la presidencia, pero es una misión que la ordena el pueblo y la presidencia cumple. El comandante Ortega afirmó que si bien Nicaragua y China están a distancia de miles de kilómetros, esta nos une más que separarnos, y eso se ratifica con la ruta marítima comercial directa inaugurada recientemente y cuyo acto oficial fue en Corinto, en el occidente del país. Bueno, dice Daniel, 100 autobuses que nos llegan desde miles y miles de kilómetros de distancia, pero la distancia no nos separa, la distancia más bien nos une, nos acerca, desde allá transportando esos buses, que ahora el transporte será directo porque se abrió una ruta marítima entre China y Nicaragua para descargar en Corinto, y ya vino el primer barco que vino con los equipos, implementos, etcétera, para la construcción del aeropuerto de Panchito. Tendremos un aeropuerto moderno y seguro, aseguró el presidente de la República. Muy bueno, por eso vamos, como he dicho muchas veces, progresando, y hay cosas aquí que la gran prensa internacional no destaca, pero si nosotros lo hacemos, ¿verdad? Porque rompemos completamente la barrera que hay de la censura, porque hay una censura de los grandes medios de comunicación que informan lo que quieren informar. Miren, hay un tema que era desconocido para todos. Cuando empezó la carrera de los demócratas para la candidatura presidencial, ustedes saben que Biden ha jugado muchos intereses, particularmente la industria armamentista, que es la que más se ha beneficiado con la guerra que ha abierto la actual administración de los Estados Unidos. Quien aventajaba con votos de los colegios electorales era Robert Kennedy, el sobrino del presidente Kennedy de los Estados Unidos. Eso motivó que lo expulsaran del Partido Demócrata. Entonces se declaró candidato independiente, pero ahora parece que ha llegado a un arreglo con Trump y va a apoyar la candidatura presidencial del expresidente de los Estados Unidos.
Son cosas, como dije, que se ocultan y que hay una censura previa de los grandes medios de información que son subsidiados por las ONG que reciben plata directamente del Departamento de Estado para decir y callar cosas que dentro del juego de intereses políticos no le conviene a los Estados Unidos o la administración en turno que se den a conocer. Pero, como dije, una de las cosas que nosotros nos caracteriza es por decir lo que los demás nos dicen, ¿verdad? Porque hacemos un periodismo investigativo. En tanto, el Tribunal Supremo de Venezuela convalidó los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, por lo que se otorgó la victoria a Nicolás Maduro, pero son cuestionadas por la oposición. En la sentencia se indica que la sala certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida los resultados de la elección para la presidencia de la República. O sea, ¿qué más se puede hacer para demostrar la victoria de Maduro? Claro que hay una campaña en la que participan, digamos, en contra de las elecciones en Venezuela, el mayor servil que tiene el Departamento de Estado y los Estados Unidos, la actual administración en América Latina, como el presidente Boric de Chile. Este se arrastra como gusano a las instrucciones que le llegan directamente desde Washington, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más importante en justicia en cualquier país? La Corte Suprema. Y es la Corte Suprema la que le ha dado la victoria, la sala contenciosa electoral, a Maduro. Se certificaron las actas. Claro que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es un poder del Estado, pero para refrendar lo que se hizo en esas elecciones, se les pidió a ellos que certificaran la acta e hicieran un reconteo. Es tan servil el sujeto este de Chile que deja regado completamente a Milei, que es otro servilazo que hay en América Latina, de Israel, el gobierno de Netanyahu y el de Estados Unidos. Pero realmente, como decía hace un momento, esto me permite aclarar ciertas situaciones que se dan en ese periodismo que nosotros realizamos, que es llegar a lo más profundo de la verdad. Sencillamente así son las cosas y así nosotros las comentamos, ¿verdad? La certificación se produjo el jueves pasado por parte del presidente del Consejo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, y aquí no hay vuelta de hoja. Y sencillamente esta gente que apoyaba a Edmundo González y a la Corina Machado desde antes de las elecciones venían diciendo que iba a haber fraude, o sea, iban inseguros completamente, y al final el tiempo le dio la razón al pueblo de Venezuela y esto no se puede cambiar. Otro que ha resultado sorprendente ha sido Lula de Brasil. O sea, como decía el día de ayer, yo ya está suficientemente grande, o sea, suficientemente viejo para cambiar la posición que históricamente él tuvo, que era en favor de los trabajadores en el Brasil, del cual fue presidente del Partido de los Trabajadores. Sin embargo, Lula se suma a Boric en todo esto, al presidente chileno, que se le olvida en esta situación la represión que hizo contra los indios mapuches en Chile. Parece no recordar también las palizas que ha mandado a dar a los estudiantes que protestan en Chile. Pero uno de los que protestaba era él, y esa fue la escalera que le permitió llegar al poder. Pero nunca en América Latina ni los mismos chilenos se imaginaron la calaña que era el individuo este, que, como he dicho y lo sostengo, es un gran servil. Y como bien lo calificó
El presidente Ortega en uno de sus discursos es un pinochetito que imita a el general Pinochet, que fue un dictador en Chile, pero digamos, el tiempo se le va a agotar y no va a continuar. O sea, es otra frustración para el pueblo chileno, como la dio Milei también con su victoria. Y ahora la pobreza ha aumentado enormemente en Argentina, donde millones de personas pasan hambre por las medidas que ha tomado. Esa es la verdadera realidad de todo esto, ¿verdad? Y hay que enfocarla, sencillamente así. Por otro lado, el secretario de Estado Blinken no logró el alto al fuego que esperaba en Gaza y los bombardeos que diariamente hace el gobierno de Netanyahu sobre esa pobre gente. 11 personas murieron en las últimas horas aplastados por las bombas en la faja de Gaza. Sin embargo, nadie se atreve a condenar el genocidio más grande que ha tenido la humanidad durante el siglo XXI. El expresidente Trump dice que lo que él quiere es recuperar la economía de los Estados Unidos después de este desastre que ha sido la administración Biden. Trump va a ganar las elecciones, sencillamente así, aunque hay mucho dinero para comprar encuestadores en estos momentos, así como también grandes medios de comunicación que le están haciendo helado a la Kamala Harris para que la Kamala continúe la política que trajo Trump de incentivar a las grandes empresas, grandes fábricas de armas, que es la industria de la muerte. Mientras tanto, Israel sigue matando gente en Gaza, ¿verdad? Por otro lado, no entiendo yo qué es lo que quiere provocar el gobierno de Zelensky. Están bombardeando la planta nuclear de Zaporizhia, que está en manos de Rusia. En Chernobyl se desató una nube nuclear que irradió en Europa y dejó mucha gente muerta por cáncer. O sea, dentro de esta política suicida que hay de Ucrania, de algunos países europeos que prestan armamento y le dan plata a Zelensky, pues lo que podría haber es un desastre nuclear en Europa si esa planta explota. No solamente se perjudicarían los que están ahí, sino que se perjudicaría todo el continente. Por eso decía que no entiendo esa política de manejo de títeres que le hacen a Zelensky, de estar mandándolo a bombardear, él y su grupo de delincuentes que están en Kiev, la planta de Zaporizhia. Volviendo a Trump, aprendió la lección, está usando una urna de cristal ahora, antibalas, porque seguramente, como afecta a la industria armamentista y los grandes negocios que tienen muchos demócratas, van a buscar cómo matarlo otra vez. Es la única forma de que no llegue a la presidencia de los Estados Unidos, matándolo. La mano de Dios estuvo sobre Trump la vez pasada y la bala solo le rozó las orejas. Ese movimiento que hizo evitó que la bala le diera en la cabeza. El tirador era bueno y estaba bien entrenado. Tan es así que buscaron cómo matarlo rápido para que no delatara quiénes eran sus cómplices. Esto lo hizo el servicio secreto de los Estados Unidos. Los de Ucrania han hecho un gran esfuerzo, digamos, porque están a las puertas de una negociación y han metido a todos los mercenarios, particularmente de Estados Unidos, Polonia, España, Francia, a combatir dentro del terreno de Rusia. Pero hay una maniobra envolvente que tiene en estos momentos el ejército ruso, ¿verdad? Y el ejército ruso, digamos, probablemente no los va a dejar salir vivos de ahí. Realmente llegaron a morir por una causa que no es de ellos, particularmente lo que le llaman mercenarios,
pero no son más que efectivos de la OTAN que están participando activamente en esta guerra entre Ucrania y Rusia. Los mercenarios de la OTAN han estado destruyendo puentes porque ellos temen la reacción de Rusia, que por cierto se sigue avanzando con sus tropas, y esas tropas ya los tienen rodeados a esto, o se rinden o se van a morir sencillamente así. Esa ha sido la historia de Rusia. Cada vez que intentan invadirla, ahí se fracasa, como fracasó Suecia en su momento, posteriormente Napoleón, y al final los alemanes, que también fueron rechazados y murieron miles de ellos por el invierno ruso. En Rusia le dicen el general invierno. Ucrania consiguió la entrada a la Corte Penal Internacional. O sea, le dan oportunidad a los asesinos para que estén incluso impartiendo justicia. Solo falta que pongan a gente del batallón Azov, que es pro-nazi, como representantes de ellos en la Corte Penal Internacional. Volviendo al caso de Venezuela, miren, Venezuela hay 33 partidos políticos, es una población grande, son 30 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, todos los partidos y los candidatos presentaron sus actas ante la Corte Suprema de Justicia. El que entró en desacato fue Edmundo González, porque así lo instruyó la Corina Machado. Entonces, todas coinciden con el conteo que hizo la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. O sea, en la victoria de Maduro. Fueron 10 candidatos los que compitieron en las elecciones de Venezuela. De esos 10 candidatos tenía que haber un ganador y resultó Maduro. Ahora, estos van a las elecciones desconociendo incluso la ley, porque ellos no quisieron firmar un documento en que aceptaban las resoluciones del Consejo Electoral de Venezuela. Al final, miren lo que ha pasado. Sencillamente lo que ha ocurrido es que están tratando de promover una guerra civil que no se va a dar, porque ya las cosas las tienen controladas la Guardia Nacional y el Ejército de Venezuela. Pero las actas coinciden con las que presentó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y eso lo certificó la Corte Suprema de Justicia, que es la máxima autoridad del país. Esta misma Corte mandó a que se publiquen los resultados en el diario La Gaceta de Venezuela. O sea, para muestra un botón, están dando el ejemplo realmente, y la transparencia con que se dieron esas elecciones, que disgustan definitivamente a los aliados y al gobierno de Estados Unidos, pero es la realidad de todo esto. Querían elecciones, hubieron elecciones. Nada más que González entró en desacato, y seguramente va a haber una sanción de parte de la justicia de Venezuela sobre él. El presidente Lula mandó un emisario a Venezuela, o sea, también Lula se ha servilizado con los Estados Unidos. Entonces ahora está buscando cómo recomponer las cosas, pero el emisario no le salió bueno. Salió diciendo en Venezuela de que debían de haber otras elecciones. O sea, es una jugarreta con el pueblo venezolano, y de antemano se sabía que Maduro iba a ganar. Y se sabía porque el chavismo ha penetrado profundamente en el sentimiento y en los corazones de los venezolanos. O sea, el chavismo es una revolución. Como les decía hace un momento, todos los candidatos presentaron las actas coinciden con las del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y la Corte Suprema las certifica y manda a publicar
los resultados de las elecciones en el diario oficial de Venezuela, como es la Gaceta. En el caso del tiempo, aquí en Nicaragua hoy amaneció empurradón, aquí en Managua, así le llamamos cuando el cielo está encapotado y sencillamente va a continuar lloviendo. Esto ha motivado que el frijol haya bajado un poco, ¿verdad? Haya bajado un poco, se encuentra entre 32 y 35 Córdoba y no hace mucho estaba a 40 y 42 Córdoba. El queso es el que sigue caro. El queso sigue caro. El arroz ha subido 10 Córdobas de un solo, está a 25 la libra, cuando no hace mucho también estaba a 15 Córdoba. Pero recuerden que el arroz, Nicaragua produce el 55% del arroz que aquí se consume y el otro 45% tiene que importarse, ¿verdad? Bueno, son las últimas noticias que tenemos a mano, y es que, como dije hace un momento, la Corte Suprema de Justicia confirma la victoria de Maduro, aunque no le guste a la Corina Machado y a Edmundo González y a los mismos Estados Unidos. Maduro ha insistido de que si lo siguen presionando como están presionando a Venezuela, pues en vez de arreglarse con empresas norteamericanas que están presentes hoy en día en Venezuela, lo va a hacer con los BRICS, donde tiene suficiente mercado para su petróleo y los recursos minerales que posee ese país, que es sin lugar a dudas uno de los más ricos de América del Sur. Además que tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo, más que Arabia Saudita. Bueno, es todo por hoy, y nuestra invitación para mañana a esta misma hora en el despunte de la información nacional. Más noticias y comentarios en breves momentos.